guardando tu corazón en la providencia de Dios. Mi amigo, un pequeño compromiso en tu vida espiritual puede llevar a consecuencias que nunca imaginas. La tentación rara vez ataca con una fuerza repentina y abrumadora. Más a menudo comienza cuando bajamos la guardia en momentos de tranquilidad. En 2 Samuel capítulo 11 se nos da una mirada a la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien permitió que una sola temporada de descuido espiritual descarrilara su vida y su testimonio. Cuando miras la vida temprana de David, ves a un hombre que verdaderamente amaba a Dios. Era el muchacho pastor que pasaba largas y tranquilas noches bajo las estrellas cantando alabanzas al Señor. Era el joven héroe que salió al campo de batalla contra Goliat, cuando todos los demás se acobardaban de miedo, declarando: la batalla es del Señor. Durante años, David soportó intensas dificultades, huyó por su vida del rey Saúl, escondiéndose en cuevas oscuras, dependiendo de Dios cada día, por comida, cada decisión y cada aliento. En esas difíciles temporadas, la confianza de David en el Señor fue absoluta. Oraba antes de cada movimiento: Señor, subiré. Y Dios lo bendijo, lo preservó y finalmente le levantó a ser el rey sobre todo Israel. Como rey, David trajo el arca de la alianza a Jerusalén con alegría y adoración. Dios hizo un pacto eterno con él, prometiéndole establecer su línea real para siempre. Nación tras nación cayeron ante los ejércitos de Israel. Los filisteos, los moabitas, los sirios fueron todos subyugados. David estaba en la cúspide absoluta de su fuerza, riqueza, influencia y posición espiritual. Y eso nos trae el trasfondo crucial que preparó el escenario para uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica: la guerra con Amón. Justo antes de nuestro capítulo, Samuel 2:11, ocurrió un evento crítico que explica por qué el ejército de Israel estaba fuera en el campo. El rey de los moabitas murió y David envió una delegación diplomática para expresar sus condolencias al nuevo rey Hanún. Pero los consejeros de Hanún le convencieron de que esos hombres de David eran espías. Un acto tonto de humillación pública. Aún se apoderó de los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad y les despidió avergonzados. Cuando David oyó de este ultraje,
envió palabra a sus hombres humillados para que se queden en Jericó hasta que les creciera la barba. Dándose cuenta de que habían provocado a David a la guerra, los amonitas contrataron a miles de mercenarios sirios para luchar juntos a ellos. David despachó a un general de confianza, Joab, con el ejército. A través del poder de Dios, Joab y los israelitas obtuvieron una victoria decisiva, obligando a las amonitas a retirarse de su fuertemente fortalecida ciudad capital de Rabá. El propio David dirigió luego a las tropas en una batalla de seguimiento en Jalam, aplastando por completo a las fuerzas sirias para que ya no ayudaran a Amón. La guerra, sin embargo, no había terminado por completo. La ciudad de Rabá seguía bajo asedio. Ahora, eso nos lleva directamente a la línea de apertura de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Note esas 4 palabras. Mas David se quedó en Jerusalén. Históricamente, la primavera era la estación ideal para campañas militares tras las fuertes lluvias en el cercano oriente. Como líder de Israel, el lugar de deber asignado a David era con su ejército en el campo de batalla. Ese era el lugar donde estaban sus hombres. Ese era el lugar de la asignación de Dios para él. En lugar, David se quedó atrás en el lujo de su palacio. ¿Por qué? Estaba cómodo. Ya no era el fugitivo hambriento en la cueva. Era el poderoso monarca en el palacio de cedro. Después de años de victoria, probablemente sintió que la nación podía marchar muy bien sin su presencia en el campo de batalla. Él bajó su guardia. La sociedad espiritual creó el entorno exacto donde la tensión pudo echar raíces. Cuando sales del campo de batalla hacia la comodidad, te vuelves vulnerable. Una tarde, mientras caminaba por el tejado plano de su palacio, una práctica común en la arquitectura del antiguo Israel para capturar la brisa fresca del atardecer, David vio una mujer que se estaba bañando. David no planeó cometer adulterio esa tarde.
El pecado no estuvo en la visión inicial, sino en elegir detenerse en ella. Cuando la tentación se presentó, no se desvió. Miró cuando debería haberse desviado los ojos. Preguntó por ella cuando debería haberse guardado su corazón. Envió por ella cuando debería haber recordado la ley de Dios y su propio llamado santo. La mujer era Betsabé, mujer de Urías Eteo. Urías no era un soldado ordinario. Según 2 Samuel 23, era uno de los 30 valientes de la guardia de David, lo que demostraba su feroz lealtad a Israel y a David. Sin embargo, cegado por sus propios deseos, tomó a Betsabé, lo que llevó a su embarazo. Poco después, Betsabé envió palabra al rey: estoy encinta. En lugar de arrepentirse y postrarse sobre su rostro ante Dios, David intentó encubrirlo. Hizo regresar a Urías del campo de batalla, instándole a ir a su casa con su esposa, esperando que Urías pensara que el hijo era suyo. Pero Urías poseía demasiada integridad honorable como para disfrutar de la comodidad de su hogar, mientras sus camaradas y el arca de Dios permanecían en los campos abiertos. Desesperado por proteger su reputación, David dio un paso oscuro definitivo. En 2 Samuel 11 dice: escribió una carta al general Joab, se la entregó a Urías para que la llevara él mismo al frente de la batalla, y dio la orden: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Amén. Urías murió en la batalla, llevando su propia sentencia de muerte en su mano. David trajo entonces a Betsabé a su casa para que fuera su esposa, asumiendo que el secreto estaba a salvo. Cuando no estamos donde Dios nos llamó a estar, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, nos hacemos vulnerables al enemigo. Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15, describe esta misma progresión. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Amén. Considera 3 principios vitales de la caída de David. El peligro espiritual a menudo sigue la victoria espiritual. Tendemos a pensar que la tentación nos ataca cuando estamos caídos y quebrantados.
Pero a menudo nuestros momentos más peligrosos ocurren justo después de las grandes victorias, cuando nos sentimos seguros, relajados y con derecho al descanso. El compromiso siempre comienza con una sutil desviación del deber. David no se despertó queriendo arruinar su vida. Su declive comenzó simplemente quedándose en Jerusalén cuando debería haber estado en el campo. Cuando te apartas de tu asignación, te colocas directamente en la línea de peligro. No puedes manejar ni encubrir el pecado con tus propias fuerzas. David comenzó con una mirada persistente en un tejado. En cuestión de meses, condujo a la lujuria, el engaño, el adulterio y el asesinato. Lo que se hace en la oscuridad es plenamente expuesto en los ojos del Todopoderoso. Como registra la escritura final del capítulo 11, más de esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Vemos este mismo patrón de compromiso gradual a lo largo de las Sagradas Escrituras. En Jueces 16 vemos a Sansón apartado por Dios desde el nacimiento con una fuerza extraordinaria. Sansón jugó repitiendo con la tentación, yendo a lugares que no tenía por qué visitar. Su compromiso culminó con Delilah, a quien lentamente le reveló su secreto, asumiendo tontamente que el poder de Dios permanecería con él sin importar sus elecciones. En Jueces 16:20 registra una de las frases más tristes de la Escritura. Y no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. El declive de Sansón fue el resultado de un corazón que se negó firmemente a guardar sus límites. Ahora podemos hablar de Acán en el libro de Josué, capítulo 7. Después de la milagrosa victoria en Jericó, Dios ordenó explícitamente a Israel que no tomara ninguno de los objetos consagrados. Sin embargo, Acán vio un hermoso manto babilónico, 2 siclos de plata y un lingote de oro. Los codició, los tomó y los escondió en la tierra dentro de su tienda. Acán asumió que su acción oculta permanecería en secreto, pero acción oculta permanecería en secreto, pero su pecado trajo la derrota sobre toda la nación de ahí. Acán
descubrió que el pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Proverbios 4:23 emite un mandato que todo creyente debe atesorar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cuando permites que la indiferencia espiritual se infiltre en tu rutina, invitas al desastre espiritual. 1 Corintios 10:12 nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Al mirar tu propio caminar hoy, pregúntate, ¿hay áreas en tu vida donde te has quedado en Jerusalén en lugar de estar en la primera línea de obediencia? Albergan pequeños compromisos, creyendo que nunca te alcanzarán. Recuerda que la gracia de Dios está lista para restaurar a cualquiera que venga a Él con sincero arrepentimiento. Tal como restauró más tarde a David después de que el profeta Natán le confrontó. Pero la verdadera libertad requiere apartarse de la oscuridad y caminar plenamente a su luz. Amén. Gloria a Dios. Nuestra oración de hoy, buscando el corazón puro de Dios. Padre Celestial, vengo a tu presencia hoy con un corazón humilde y sincero. Te pido que me escudriñes y reveles cualquier área oculta donde haya permitido que el compromiso o el descuido entre en mi vida. Perdóname por las veces que he confiado en mis propias fuerzas o he intentado manejar las cosas aparte de tu sabiduría. Concédenos el valor para guardar mi corazón, mantenerme enfocado en tu llamado y apartarme inmediatamente de toda forma de tentación. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, para que mis acciones, pensamientos y decisiones traigan honor a tu nombre. Gracias por tu infinita misericordia y tu gracia restauradora. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra afirmación de hoy, por favor, repítala después de mí. Caminando seguro en la gracia de Dios. Elijo hoy mantenerme firme en la fuerza y la verdad de Dios. Guardo mi corazón contra la tentación, caminando en plena obediencia a su palabra y confiando diariamente en el poder del Espíritu Santo. Dios es mi protector y mi justicia, y camino seguro bajo su guía divina. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, con nuestra cancioncita. Que Dios nos bendiga y tengamos un lindo día. Muchísimas gracias por compartir la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.